Ejemplo, la distancia entre dos protones es 1.00 por 10 a la negativo 6 metros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica o electrostática entre estos. Determine la magnitud de la fuerza gravitacional entre estos si la masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Compare las magnitudes de las fuerzas. Bien, así que nos dan las dos partículas, en este caso son dos protones, que están separados a una distancia de 1.0 por 10 a la negativo 6 metros. Y lo primero que se nos pide es calcular la fuerza eléctrica. O también fuerza electrostática, se le llama de las dos formas. Así que vamos a proceder con ese primer cálculo. Vamos a calcular la fuerza electrostática entre esos dos protones. Yo voy a llamar esa fuerza F sub E. Y la ecuación sería, por la ley de Coulomb, que esto es K por el valor absoluto de uno de los protones, la Q sub P, por el valor absoluto de la carga del otro protón, que también es Q sub P, y dividido entre la distancia entre estos, que le vamos a llamar R, esa distancia elevada al cuadrado. Como el protón tiene la carga fundamental, esto sería lo mismo que K por el valor absoluto de la carga fundamental para el primer protón, valor absoluto de la carga fundamental para el segundo protón y dividido entre R al cuadrado. Note que en este caso esa R es 1.00 por 10 a la negativo 6 metros. Es lo que se nos da aquí en el ejercicio. Antes de sustituir, vamos a simplificar esto un poco más. Esto sería igual a K por la carga fundamental al cuadrado sobre R al cuadrado. Así que vamos a proceder a sustituir los valores. F sub E es igual a K, que sería 9.0 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, multiplicado por la carga fundamental elevada al cuadrado, o sea que esto es 1.60 por 10 a la negativo 19 coulombios, esto al cuadrado, y todo dividido por R cuadrado, que sería 1.00 metros por 10 a la negativo 6 metros elevado al cuadrado. Note que las unidades correctas para la fórmula deben ser coulombios para carga, metros para distancia, de tal manera que se cancelen estas unidades y tengamos newton. Así que al hacer el cómputo tenemos que esto es 2.3 por 10 a la negativo 16 newtons. O sea que es una fuerza bien pequeña. 2.3 por 10 a la menos 16 newtons. El problema nos pide ahora calcular la interacción, la fuerza gravitacional. Así que vamos a ese cómputo. Vamos a calcular la fuerza gravitacional entre los dos protones. La magnitud de la fuerza gravitacional, que vamos a llamar F sub G, está dada por la ley de gravitación universal
de Newton. La podemos escribir de esta forma. Es una constante que llamamos G por la masa del protón, la masa del primer objeto, la masa del segundo, pero recuerden que son protones, así que tenemos la misma masa para ambos, dividido entre la distancia a la que se encuentran los objetos al cuadrado. Y recordamos que esa distancia, como son los protones del caso de la fuerza eléctrica, sigue siendo igual a 1.00 por 10 a la negativo 6 metros. La masa del protón está dada por el ejercicio 1.67 por 10 a la negativo 27 kilogramos. Y G, que es la constante de gravitación universal, es 6.67 por 10 a la negativo 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Así que con estos ingredientes podemos calcular entonces esa fuerza. F gravitacional sería G, note que tenemos la masa del protón al cuadrado sobre R al cuadrado. Por lo tanto, esto sería igual a 6.67 por 10 a la negativo 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto elevado al cuadrado. Y dividido entonces por la distancia de la separación R, que sería 1.00 por 10 a la negativo 6 metros elevado al cuadrado. Note que aquí las unidades deben estar en kilogramos y metros, de tal manera que cancelen estas kilogramos y metros cuadrados y obtengamos newton. Al hacer el cómputo obtenemos que F sub G, la fuerza gravitacional entre esos dos protones, es 1.9 por 10 a la negativo 52 newtons. Así que si pensábamos que la fuerza eléctrica era pequeña, note que la fuerza gravitacional es sumamente pequeña. Note que el exponente aquí es 10 a la menos 52. Así que finalmente el problema nos pide comparar las fuerzas. Vamos a hacer eso de la siguiente manera. Yo voy a tomar la fuerza electrostática, su magnitud, y la voy a dividir entre la fuerza gravitacional. Así que si hacemos este cómputo, tenemos que esto es 2.3 por 10 a la negativo 16 newtons, que sería F sub E, dividido entre 1.9 por 10 a la negativo 52 newtons. Así que el valor es 1.2 por 10 a la 36. Lo que esto quiere decir es que si yo comparo la fuerza eléctrica con la gravitacional, la fuerza eléctrica es 1.2 por 10 a la 36 veces más grande que la fuerza gravitacional. Así que la interacción eléctrica o la fuerza eléctrica entre los protones es mucho más grande, ¿verdad? El valor de la fuerza es mucho más grande que la fuerza gravitacional entre estos.